sumaron los representantes de otros partidos políticos, sí, no solo Conciencia Popular, hasta Morena en algún momento dijo, pues nosotros también estamos de acuerdo en que esto no pinta nada bien. Y obviamente nos quedamos con la enorme preocupación, porque creo que es para estar preocupados, de qué es lo que se nos viene para el 2024 en estas condiciones en donde los partidos políticos acusan no hay acuerdos, no se está construyendo de manera conjunta, hay vacíos en las reglas del juego que pueden generar impugnaciones y que ya lo platicábamos antes de la pausa, impugnaciones que terminarán en un poder judicial sin recursos. Es por eso que quisimos platicar con el consejero Marco Iván Vargas. Te agradezco mucho que estés con nosotros. El agradecido soy yo por este espacio. Erika, Jonathan, muy buenos días. Hola, consejero. ¿Qué está pasando, consejero? ¿Dónde están esos acuerdos que se tienen que construir entre la autoridad electoral, los partidos políticos? Los partidos políticos acusaban de entrada que no los están escuchando, que no están teniendo en consideración las inquietudes que ellos están poniendo sobre la mesa y que si bien pues no su obligación, no está formalmente establecido, pues se supone que es el espíritu de un Consejo Estatal Electoral local. Claro, a ver, el contexto de lo que estuvo ocurriendo durante los últimos días, durante la última semana, tiene que ver, para informárselo claramente a la ciudadanía, que el CEPAC empezó a emitir los lineamientos para registrar candidaturas para el siguiente proceso electoral. Y entonces los partidos políticos empezaron a tomar como distintas posturas porque podrían no estar de acuerdo con el contenido de los lineamientos. Hay que recordar que en una mesa de consejo como es en el INE y como es en el CEPAC, todos los partidos políticos son convocados, todos los partidos políticos tienen voz, pero el voto lo tienen las consejerías ciudadanas. ¿Sí? Y qué bueno que esto es así, porque de eso está conformada la ciudadanización de la autoridad electoral. Los partidos políticos pueden poner reglas desde su capacidad de definir leyes, y eso está en el terreno legislativo. Pero la operatividad, la mecanización y la materialización de esas leyes está del lado de las autoridades electorales. Pues bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió la semana pasada? Nosotros empezamos a emitir estos lineamientos, como por ejemplo los de paridad, que ya es un asunto constitucional. ¿Cómo se le va a hacer? Es decir, la Constitución dice que partidos políticos tienen que postular igual a mujeres y hombres en candidaturas, pero no dice cómo. Eso no lo dice la Constitución. Entonces nuestros lineamientos es lo que establece cómo se van a establecer las candidaturas en paridad, cómo se va a establecer las candidaturas para darle representación efectiva a personas jóvenes, de acuerdo con lo que establece la propia ley. ¿Cómo le vamos a hacer para establecer candidaturas para personas de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y esto pues, generalmente puede establecer debate entre los propios partidos políticos. Lo que ocurrió en una sesión que tuvimos a principios de la semana pasada es que nosotros circulamos estos proyectos, los partidos políticos pudieron revisarlos y nos solicitaron, en lugar de votarlos, que los bajáramos de la sesión para que se fueran a una revisión exhaustiva por parte de la autoridad electoral y de los partidos políticos, y nosotros accedimos a hacer eso, ¿sí? Pero no solo porque lo habían advertido los partidos políticos, incluso nosotros en reuniones previas de consejería electoral habíamos revisado que todavía tenían muchos ajustes que se le tenían que hacer, que teníamos que estarlo revisando, y acordamos que que se pudiera hacer esto. Lo que no dijeron los partidos políticos en esta mesa es que nosotros les invitamos a una reunión posterior para que pudieran revisarlo junto con nosotros. Y los partidos políticos asistieron y lo revisaron, y nosotros ya sacamos una primera parte de estos lineamientos en una sesión virtual que tuvimos el pasado viernes sábado me parece. Es decir, es completamente normal que los partidos políticos puedan tener sus puntos de vista. Es incluso hasta por estrategia de ellos, previsible, que puedan argumentar y en una de esas meter juicios de valor sobre la autoridad electoral, y esos juicios de valor por encima de los propios argumentos técnicos. A ver, consejero, me quiero detener en varios aspectos antes de seguir avanzando. Sí nos dijeron de esta reunión posterior a donde los convocaron y no estaban nada contentos porque no se estaban convocando con los tiempos establecidos, y además sentían que los estaban convocando nada más para avalar, no para sumar dentro de la discusión de estos lineamientos. Fue algo que sí mencionaron en este espacio, en la mesa que tuvimos con ellos. Pero algo que reclamaron con mucha energía fue el hecho de que se estuvieran tomando decisiones, se estuvieran presentando incluso
incluso planteamientos que no estaban perfectamente analizados. Te lo tengo que preguntar de manera directa, porque además, pues muchos de los representantes de los partidos políticos tienen mucha más experiencia que los consejeros que hoy forman parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para bien o para mal, pero son representantes de partidos que ya llevan ahí varias elecciones, que ya han visto pasar varios ejercicios electorales. Realmente, lo que ustedes estaban presentando era un cumplimiento, ponía las reglas claras, generaba certidumbre para un proceso electoral. A nuestro juicio sí, y por eso se realiza precisamente este análisis, esta revisión y este diálogo con los partidos políticos. Déjame poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una discusión que hubo con partidos políticos sobre la definición de personas jóvenes, cuando la ley dice, pues a ver, personas entre 18 y 19 años cumplidos a la fecha de la jornada. Y entonces por ahí alguien nos preguntó, oye, entonces una persona que tiene 29 años en el momento del registro de la candidatura, pero que para la fecha de la jornada de la elección ya tiene 30, ¿es persona joven? Dice, a ver, pues la ley dice 29 años cumplidos, y ya tiene los 30 cumplidos. Es decir, ya están tratando como de darle vuelta de interpretación a la propia ley. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la diversidad sexual? Que era algo que ellos acusaban, que a ver, era como meter a todos en el mismo costal y decir, diversidad sexual son candidaturas de hombres. ¿Qué hay de ese aspecto? ¿Cuál es el sustento que supongo que deben de haber consultado de lineamientos internacionales, etcétera, para tomar esta consideración? Sí, mira, lo que nosotros estuvimos haciendo en la emisión de estas candidaturas, por ejemplo, ya lo vimos en una primera parte en los lineamientos de postulación de paridad para mujeres y hombres. Por ejemplo, las candidaturas que vienen de personas que se identifican como no binarias, estas tendrán que ser como contabilizadas en la lista de hombres. Porque ya tenemos antecedentes jurisdiccionales en tribunales que así lo han estado sosteniendo. Es decir, si la deuda histórica de las candidaturas ha sido en detrimento de las mujeres, personas que se identifican a sí mismos como no binarias no deberían ocupar las candidaturas que corresponden a las mujeres, sino que tienen que ser contabilizadas en la lista de los hombres. De nuevo, esto no es una ocurrencia de las consejerías electorales de CEPAC, no ha ocurrido únicamente en el estado de San Luis Potosí, sino que se ha estado sosteniendo desde procesos electorales anteriores, en tribunales, en sentencias, y me sorprende, lo digo con respeto, que pueda haber representantes de partidos políticos que se digan desconocedores de ello cuando ya tiene varios años funcionando en distintos procesos haciendo electorales. Referencia precisamente a los pronunciamientos que se han hecho desde lo judicial, lo que se ha establecido es que se tendrían que incluso llevar a cabo modificaciones en las normatividades electorales para considerar este tercer aspecto, es decir, que no sean encaminados ni a las candidaturas de varones ni a las de mujeres, sino que efectivamente se consideren no binarios y que se abra esta nueva categoría. Algo que no se ha hecho, ni a la, esto hay que decirlo también, ni en la normatividad federal, ni en la normatividad local. Y si me lo ¿Esto permites, no abre la posibilidad de que exista, precisamente al momento de incluirlas en las categorías de varones, impugnaciones posteriores que puedan ser respaldadas desde lo judicial? Porque la autoridad judicial va a decir, pues yo les dije, no son varones, no son mujeres, son no binarios, tendrían que haber generado lineamientos extraordinarios. Exacto. A ver, por definición, una medida, una acción afirmativa es un acto que realiza en este caso la autoridad electoral ante la omisión de la ley. Como la ley efectivamente ha sido omisa, las legislaturas han sido omisas en establecer estas categorías, nosotros no podemos entrar a proceso electoral si no contamos con una definición que sea desde antes, una regla clara que todo mundo conozca para decir, ¿sabes qué? Así es como le vamos a entrar. Evidentemente creemos que va a haber impugnaciones, pero el hecho que haya impugnaciones no significa que vayan a tener la razón. Nosotros hemos hecho la investigación previa de cuáles han sido de nuevo los antecedentes, las sentencias, las líneas de jurisprudencia que puedan soportar aquello que nosotros hemos dejado sobre los acuerdos. Evidentemente, insisto, no es noticia nueva que los partidos políticos puedan tener posiciones de disenso, pero también tengo que decirlo, si han estado asistiendo a estas reuniones, seguirán siendo convocados, porque de alguna manera pues nosotros tenemos que informarles no solo cuáles son las decisiones que estamos tomando, sino también por qué las estamos tomando. Hay coordinación en el CEPAC, porque de pronto algo que no solo denunciaban los representantes de los partidos, sino que podíamos atestiguar en la transmisión de la sesión en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es que parecía que de pronto no estaban de acuerdo ni entre ustedes, ni entre los consejeros, ni entre los mismos miembros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Parecía sorprendida la misma presidenta del CEPAC ante lo que ahí estaba sucediendo y algunos de ustedes respondían, pero se armaba ahí una situación que parecía
pues, insisto, evidenciar que no había acuerdo ni siquiera al interior del mismo Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Entendemos esta parte de los partidos políticos porque, por supuesto, van a buscar cualquier resquicio desde hoy que pueda favorecerles, y eso lo podemos entender. Pero ¿qué de la coordinación interna del CEPAC? Nosotros estamos preocupados y ocupados con que todos los acuerdos que se vayan a presentar en la mesa de CEPAC tengan los estrictos estándares de firmeza, de legalidad, a los que como autoridad estamos nosotros obligados. Cuando se presentan acuerdos, porque normalmente los presenta el área, algún área ejecutiva de CEPAC, y las consejerías electorales identifican que le falta, que tienen que ajustarse, pues se tienen que ajustar sobre la mesa. Si no están listos, entonces o se votarán en contra o se van a turnar para una sesión posterior, porque también así lo establece el propio reglamento de sesiones del CEPAC. De nuevo, de lo que se trata es que nosotros no vayamos a poner sobre la mesa acuerdos que sean endebles, que estén cojos, ¿sí? Que sean como muy frágiles y que al final de cuentas no les sirvan ni a los partidos políticos, ni a la ciudadanía, ni a las autoridades para poder trabajar. ¿Pero cuánto tiempo tienen para ello, consejero? Porque además... pues estamos partiendo de la base de que el proceso electoral va a empezar en enero para San Luis Potosí. Pero ¿qué pasa si el día de hoy o a lo largo de esta semana se define la impugnación que hay con respecto a esa calendarización que planteó el Congreso del Estado y les vienen a decir, no, ustedes ya debieron haber comenzado el proceso electoral? ¿En qué situación estaría el CEPAC? Claro, me llamó la atención, qué bueno que preguntas eso, por dos comentarios que surgieron en toda la discusión la semana pasada. Primero, que por qué el CEPAC no ha aprobado un calendario por si la Suprema Corte mañana dice, ¿sabes qué? Sí, tenía que haber empezado ya. Empezado ya. La respuesta me parece que es sencilla. El CEPAC tiene que basar sus actuaciones en lo que se encuentra actualmente firme en la ley. Si mañana la Suprema Corte dice, ¿sabes qué? El proceso electoral empezaba en otra fecha, pues mañana el CEPAC va a aprobar otro calendario. ¿Pero no estarían en falta? Porque los tiempos ya corrieron a nivel federal. Nosotros tendríamos que ajustarlo de acuerdo con lo que establecería la propia Suprema Corte en ese sentido, ¿sí? Es decir, si la Suprema Corte mañana nos dice, ¿sabes qué? El proceso electoral debió haber empezado el 30 de octubre, pues nosotros no podíamos realizar actos el 30 de octubre si no existiera una sentencia de una corte que así lo mandara. Marco Iván, ¿sí? Pero para que quede claro para la ciudadanía, porque ese también era el reclamo de los representantes electorales. Definan el calendario electoral, era uno de los, los principales. Tú estás diciendo, estamos ahorita en lo que nos dice la ley, hasta el 2 de enero, y con eso están trabajando. Hasta que diga un tribunal, hasta enero o ahorita ya debieron de haber empezado, ustedes se moverán. Nosotros ya estamos emitiendo, por ejemplo, ley electoral, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Sí. Nosotros ya estamos en la ley electoral emitiendo un calendario, porque la aprobación de esta ley electoral, esta que modificó y que tanto he criticado, también lo critiqué en esta mesa, por el plebiscito, sí dejó en un artículo transitorio una facultad expresa del CEPAC para que de manera previa al inicio del proceso electoral pueda emitir acuerdos y lineamientos para preparar de mejor manera el inicio del proceso. Es decir, el Congreso del Estado sí facultó explícitamente a CEPAC para poder emitir este tipo de cosas. Y de nuevo, me llamó la atención, voy con el segundo comentario que me sorprendió, que dicen los partidos políticos, es que ¿por qué ustedes ahorita ya están emitiendo un calendario si el proceso electoral empieza hasta el 2 de enero? Primero, porque el transitorio de la nueva ley electoral así nos lo permite. Y segundo, porque es mejor para el inicio del proceso electoral que nosotros establezcamos desde antes los plazos, los tiempos y las reglas para que si hay algún partido político que no esté de acuerdo, vaya y lo impugne oportunamente antes de que nosotros nos esperamos. Imagínate, al mes de enero para sacar estos lineamientos, los registros de las candidaturas van a ser en marzo, e imagínate que los impugnan, se tardan en los tribunales y al final 15 para la hora nos cambian a todos las reglas del juego. Qué bueno que se están discutiendo las cosas hoy, en el mes de noviembre, que tenemos todavía varios meses para el inicio del proceso electoral. Y hay que decirlo con claridad a la ciudadanía. Si en una de esas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ¿sabes qué? Se debió haber modificado el calendario electoral, el inicio del proceso electoral en otros términos, pues nosotros vamos a hacer las modificaciones de calendario electoral. Pero tienen un plan B, más allá de si lo pueden aprobar o no lo pueden aprobar, tienen un plan B. Sí, por supuesto. ¿Ya está calendarizado, ya está ajustado? Si nos dicen que mañana arrancamos y esto es lo que pasaría. Nosotros tenemos incluso la previsión del funcionamiento del calendario asemejándose mucho a como lo habíamos hecho ya en procesos electorales anteriores, con los plazos que esos son los que ya urgían
los que verdaderamente ya urgían eran los de las candidaturas independientes. Claro. Y nosotros no íbamos de ninguna manera a vulnerar el derecho de las personas para poder acceder a una candidatura independiente si no sacábamos esos plazos desde antes, ¿no? Hay algunos que no se modificarían demasiado, los plazos de registro de candidaturas quedarían más o menos igual, definidos en el mes de marzo. Nosotros ya le empezamos con la integración de los organismos desconcentrados. Hay que recordarle a la ciudadanía que nosotros vamos a instalar 73 oficinas y para eso emitimos una convocatoria ya desde hace varios meses y los partidos políticos nos dijeron, oye, te estás adelantando, no, porque lo necesitamos. Esas oficinas, 73 oficinas, una en cada uno de los 58 municipios, una en cada uno de los 15 distritos, van a estar ya instaladas a más tardar el 30 de enero porque así lo establece la ley. Nosotros ya le empezamos con la convocatoria. En el mes de noviembre vamos a entrevistar a más de 1,800 personas para poder integrar esos y nosotros no nos vamos a esperar al inicio del proceso electoral para tratar de tener todo esto listo. En tiempo, nosotros estamos preparados, nos estamos preparando en términos presupuestales también, sí. Gran tema, aquí ya lo platicaron también con la persona que estuvo en esta mesa antes, y sobre esto también vamos a tener que trabajar. Esta es una de las grandes preguntas, ¿a qué se va a enfrentar el CEPAC en materia presupuestal? Porque hemos escuchado unas declaraciones ahí bastante débiles diciendo por parte de la consejera presidenta del CEPAC que no van a aceptar menos presupuesto del que necesitan, pero ya lo hicieron en el tema del plebiscito, y pareciera que no les quedó más, ¿no? Que el Congreso les dio lo que quiso y que ustedes tuvieron que resolver como se pudo. Y vimos las deficiencias en la capacitación y vimos las deficiencias en el conteo y en el vaciado precisamente de la voluntad ciudadana. Y es algo que no queremos ver en el proceso electoral. Realmente está firme el CEPAC y aunque tengo el tiempo encima, quiero plantear varios temas porque no quiero que nos quedemos con la impresión de la semana pasada. Parecía en la sesión, insisto, tú me dices que sí estaban construidos los acuerdos, que sí había sustentos, pero en el manejo y en la forma en la que se llevó la sesión, en la comunicación que se dio entre la Secretaría Técnica y la consejera presidenta, parecía que se estaban enterando de todo lo que estaba sucediendo, que no estaban al tanto y que no había una planeación de lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Parecía que no había una comunicación con los representantes de los partidos políticos que, si bien no tienen voto dentro del CEPAC, se supone que el espíritu y la razón de ser del nacimiento de un Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue precisamente una representación ciudadana, que los ciudadanos estuviéramos representados en un consejo que organizara, que llevara a cabo los procesos electorales. Y yo te preguntaría, ¿qué tan vinculado está hoy con la población civil? Si no son los partidos políticos un mecanismo, pues por lo menos para escuchar el sentir de determinados grupos, y si están entonces realmente participando en la construcción de los acuerdos o no en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ok, ¿a qué se va a enfrentar el CEPAC frente al inicio del siguiente proceso electoral? Primero, lo digo de manera muy breve con el tema del presupuesto. Nosotros ya lo advertimos también al gobierno del estado. Cuando habíamos pedido la cantidad de presupuesto para inicio de proceso para este año, dijimos, ¿sabes qué? Queremos adelantarle la producción de materiales, de boletas y lo del tema del PREP. Si no se paga este año, pues lo vamos a tener que pagar el otro, pero lo vamos a agarrar ya con algunas prisas, ni modo. Si no alcanza a salir este año, lo vamos a tener que sacar otra vez en febrero o marzo, con algunas prisas y con la suficiencia presupuestal que ello va a implicar. Si no se pudo descargar en presupuesto del 23, se va a tener que pagar en el 24. Ni modo, se va a tener que pagar en el 24. No hay otro camino. Ahora, sobre la situación del colegiado. Espera, la distribución de las misivas es otro de los temas que tiene muy molestos a los partidos políticos porque no les está llegando a tiempo el dinero, la dispersión de los recursos. Así es. Yo sinceramente no veo empezar una campaña electoral sin recursos para los partidos políticos para ese propósito. ¿Está garantizado? Así lo hemos establecido políticamente con el gobierno del estado y así nos lo ha manifestado, ¿sí? Yo sinceramente no creo que vaya a ocurrir de manera distinta. Me pareció, déjame, lo digo con mucho respeto, lamentable y un poco creativo, que alguien dijera, bueno, pues entonces se van a financiar de la delincuencia organizada, ¿no? Sinceramente yo no veo que la democracia potosina obligue a los partidos políticos a que hagan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la política no puede funcionar de esa manera. No veo al gobierno del estado con la estatura política que plantea en este proceso político, por eso lo del pacto de civilidad, por ejemplo, no veo al gobierno del estado poniendo en riesgo la certeza del proceso electoral por una situación de ese tipo. Sinceramente es algo que no creo que vaya a ocurrir. Ahora, con respecto a lo de la presidencia, la Secretaría Ejecutiva, ellos no están solos dentro del colegiado. También estamos otras 6 consejerías electorales, déjame decirlo también con respeto, que también tienen experiencia electoral,
que tienen experiencia técnica, que tienen experiencia comprobada y sobrada en los momentos difíciles que incluso han sido propiciados por los propios partidos políticos y que nosotros estamos actuando en favor de la propia democracia potosina, no del interés de un partido, no del interés de una candidatura, sino de que se mantenga la gobernabilidad del Estado. Y de nuevo, la presidenta no está sola, el secretario ejecutivo no está solo, el colegiado somos 7 personas más la secretaría ejecutiva, más un grupo de más de 150 personas talentosísimas en el CEPAC que están trabajando pues, para que esto funcione y que funcione de manera adecuada. Bueno, yo ahí también tendría mis puntos de vista sobre el personal precisamente que forma parte del CEPAC, que yo siempre lo he dicho, elección tras elección, claro, la han sacado adelante con y a pesar de los consejeros en turno. Hoy, pues ustedes también han tomado decisiones de desarticulación de algunas de las áreas y creo que ya lo han padecido. Ya lo han padecido, pero bueno, el tiempo dirá, ojalá y las cosas salgan bien para San Luis Potosí, te lo digo de todo corazón, porque lo peor que nos puede pasar es llegar a la elección sin las cosas claras, sin las cosas firmes, o peor aún, despertar un día después, y lo dijimos la semana pasada, el día siguiente de la elección y no tener certezas. Sí. Ya hemos vivido momentos convulsivos en la democracia potosina. Claro. Y esperemos que esta no sea la ocasión y a ustedes les tocará pues hacer todo el trabajo necesario para que eso no suceda. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo y estamos siempre a la disposición de platicar. Muchas gracias. El consejero Marco Iván Vargas, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Altavox.